Venga, empezamos la asignatura de Psicología del Pensamiento, año 2025. Voy a grabar esta sesión y, sobre todo, hemos empezado explicando un poco la metodología de estudio de este libro. ¿Sí? Hoy vamos a hacer la presentación de la asignatura y os voy a explicar más o menos por dónde tenéis que coger el libro, ¿vale? Un momentito. Hola Pili, estoy grabando, ¿eh? Ya hemos empezado, ¿de acuerdo? Bienvenida. Bueno, entonces, siempre que cojáis el libro, el manual, debéis empezar siempre. Lo más aconsejable es irte directamente a mirar el mapa conceptual de al final de cada tema, ¿sí? Y luego lo que podéis hacer es leer el resumen y luego empezar a leer el capítulo. Eso es lo que yo recomiendo, ¿sí? Y luego lo he repetido antes, pero el equipo docente en esta asignatura hay que felicitarlo, que ojalá todos los equipos docentes hicieran lo mismo, que tiene unas videoclases que están muy bien al principio de cada tema, dentro del curso virtual. O sea que os recomiendo de que vayáis y las escuchéis, que para eso las hacen. Para un equipo docente que las hacen hay que felicitarlos, ¿de acuerdo? El libro está muy bien, está bien editado. La verdad es que, bueno, es denso, es densa la asignatura, es densa, pero el libro está bien, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pasar un poco ahora a la presentación de la asignatura y cómo vamos a ir organizándonos, ¿sí? ¿De acuerdo? Pues venga, voy a compartir el documento. Muy bien. Vamos a ver, minimizo aquí. Venga, ya veis en la pantalla, Rosa? Vale, muy bien. Pues bien, aquí veis, ¿de acuerdo? He preparado esto. Y aquí tenéis el primer. A ver, voy a ver si puedo poner pantalla completa, Vale. Para que se vea un poquito mejor. Pantalla completa. Bien, aquí. En principio es una asignatura, ¿vale? Que es de segundo año de la carrera. Y este año tenemos varias novedades. Una de ellas es que entran todos los contenidos del tema menos el tema 1, ¿sí? Y lo que no entra es el tema 3. ¿Por qué? Porque el equipo docente ha colgado en el foro de la asignatura un tema que es nuevo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. El tema nuevo tiene que ver, vamos a ver, sí, tiene que ver pues con el razonamiento inductivo, ¿sí? Pero han cambiado lo que es todo el temario porque lo que han hecho es actualizar un poco los últimos estudios que hay, ¿sí? En lugar, el equipo docente ha seleccionado un capítulo del manual que se llama Psychology of Thinking de Paula Minda, ¿de acuerdo? Ha tenido la delicadeza de traducirlo al español, y está en el foro, en el apartado del foro general, en el apartado que pone tema 3, ¿vale? Entonces lo que tenéis que hacer es descargarlo o leerlo directamente de allá, ¿vale? Tenéis dos opciones. O lo descargas y te lo imprimes, para los que nos gusta el papel, o lo vas leyendo y te haces un mini resumen, que eso sería lo ideal para que tu sistema cognitivo pueda asimilar bien los contenidos, ¿sí o no? Sería mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces, los alumnos también disponéis del texto original si queréis en inglés, ¿vale? Si os apetece de tenerlo o de leerlo en inglés, ¿de acuerdo? Para el que domine la lengua, ¿vale? Y como aclaración adicional, la guía menciona 3 tipos de inferencias inductivas. Si os habéis leído la guía de asignatura, que espero que sí, pues veréis que en este capítulo solo se abordará la primera de ellas, ¿vale? O sea, el año pasado tocábamos 3 inferencias inductivas, ¿sí? ¿De acuerdo? Este año solo se toca una. Entonces han profundizado más en ese tipo de temario y han cambiado un poco lo que sería esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno,
¿De aquí ha quedado claro? ¿Hay alguna duda? No. No, vale, muy bien. Perfecto. Entonces, el tema 1 no entra, pero sí que se recomienda su lectura. ¿Por qué? Porque por lo menos vais a poder ver bien, pues un poco, entre comillas, de qué va un poco esto, ¿no? De qué va un poco la asignatura, ¿vale? Y luego un poco pues, ese recorrido histórico. Por lo demás, tendréis... La verdad es que os recomiendo que vayáis avanzando el tema, porque es bastante denso. Bueno, esto nada, las tutorías son a las 6 de la tarde, en el aula 4-6, y si no son virtuales, ¿de acuerdo? A ver, tenéis unos recursos de apoyo en la página web dentro del curso virtual que mencionan lo que son los modelos mentales de Johnson Lake, que en este libro, sobre todo este equipo docente, remarca mucho los estudios de estos investigadores, ¿vale? Por ejemplo, en la PEC obligatoria ya veréis que está basada en el método de Sherlock Holmes y habla de lo que es la abducción. Y sobre todo, uno de los temas también del libro nos habla mucho de la teoría de los modelos mentales. Entonces, aquí os he dejado unos enlaces, también están estos enlaces en la guía de la asignatura, para que podáis ver en la página web y está en el foro virtual lo que son estos modelos mentales. Es importante porque a veces nos podemos estudiar un tema y sí que sabemos leer mucho y tal, pero a veces si vas a algún enlace y ves algo a nivel de vídeo o lo que sea, es como que entiendes mejor las cosas. Si entiendes mejor las cosas, las puedes después adaptar. ¿De acuerdo? Pues eso. También desde el segundo enlace aquí tenéis pues otro blog de los modelos mentales y este es primordial. A ver, hay un tema que es el tema 2, 3 y 4, ¿sí? Incluso yo me atrevería a decir el 5, que toca mucho lo que es la lógica, ¿sí? Los principios de la lógica, ¿sí? Y entonces muchos de nosotros cuando nos hablan de lógica no tenemos una muy buena base. ¿Vale? Entonces aquí el equipo docente os ha preparado directamente un enlace a ejercicios para entender lo que son las lógicas. No sé si habéis explicado, ¿cómo lo explicaríamos, Rosa? Lo que sería, por ejemplo, el razonamiento por ejemplo, los conceptos básicos de la lógica, las tablas de la verdad, las leyes de la lógica, ¿cómo lo podemos explicar? Así a grosso modo. Esto de si entonces sí, todo esto no. Eso es un condicional. Si P, sí. entonces sí. Q. ¿Vale? Bien. Las tablas de la verdad es coger un enunciado y ver si es verdadero o falso. Exacto. Pero no en función de cómo nosotros razonamos, sino en función de la lógica. ¿Sí? De la lógica matemática. ¿De acuerdo? Ahora no os quiero asustar porque es el primer día. No quiero que salgáis huyendo de aquí de esta asignatura, pero sí que es cierto que hay que tener una buena base de razonamiento y sobre todo pues aprender lógica, ¿sí? Yo recomiendo encarecidamente que le echéis un vistazo a estos enlaces, ¿vale? ¿Sí? Sobre todo antes de hacer el tema 2. Vamos a ver. También os digo, no nos da la vida para acabar este libro en un cuatrimestre, de todos los temas que hay. No por nada, sino por el nivel de conocimiento que tengamos nosotros sobre lógica. ¿Sí o no? Porque si tú tienes que aprender ahora desde cero a entender qué es todo esto de aquí, muchas veces nos ocupa 2 cursos, Bueno, no quiero desesperaros, pero echarle un vistazo, ¿de acuerdo? ¿Perdón? Vale. No, sí. No, soy sincera, Yo peco de eso. Soy sincera. En esta asignatura hay que echarle horas, No es como las otras. Esta es para echarle horas. Eso es como si te dicen que tienes que hacer un curso de física cuántica, ¿vale? Y no conozco las leyes de la física. ¿Me va a costar más o no? Porque voy a tener que aprender cómo funcionan las leyes de la física, ¿o no? Ahí voy, ¿vale? Que no significa que sea imposible, pero sí que le vamos a tener que meter horas. ¿De acuerdo? Bueno, las orientaciones ya lo he explicado yo al principio, ¿vale? Que era eso, leer la guía de la asignatura, sobre todo, Las recomendaciones serían
ver los vídeos didácticos del equipo docente está muy bien, leer el tema, hacer esquemas o resúmenes, que sería lo suyo, que en cuanto vayáis mirando el libro, ir cogiendo vuestros propios apuntes, porque no hay mejor apunte que el que tú te haces, ¿vale? Los esquemas, los resúmenes y sobre todo, muy importante, prestar atención en este libro, en el índice y luego en las palabras clave. Las palabras clave también aparecen al principio del libro y cuando acabes el libro te vas a las palabras clave. Si no entiendes qué es la palabra clave, intentar volver al libro a ver hasta entender esas palabras, ¿de acuerdo? Porque hay muchos conceptos nuevos que hay que aprender aquí, ¿vale? Y luego los esquemas, está muy bien el esquema y el mapa conceptual de este libro a mí me encanta, porque luego, bien, al observarlo, puedes ver todo el global del tema, está muy bien. Luego mirar la fe de ratas, que pueden haberlas, ¿sí? Hacer los cuestionarios y preguntas de exámenes de otros años, que también el equipo docente también ha dejado unos cuantos, y preguntar en el foro sobre todo las dudas. Muchas veces no vamos al foro de la asignatura, de las preguntas generales, pero si es que hay un montón de alumnos, igual que nosotros, que tienen las mismas preguntas y luego vas al tema, vas a las dudas generales y dices, ostras, pues esto es lo que yo no entendía. Mira, ahora lo entiendo. O incluso atrevernos a hacer esas preguntas. Y luego siempre podéis recurrir a mí, ¿eh? Pero nadie mejor que el equipo docente, que es el que diseña el libro, ¿eh? Y todo el temario, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, las PECs. Ahora viene a lo que os gusta, ¿eh? Venga, abrid bien los oídos, los ojos. ¿Sí? A ver, hay dos modalidades este año de PEC. Incluso yo os diría que hay tres modalidades, ¿vale? Una que es obligatoria, ¿sí? ¿Por qué es obligatoria? Porque el equipo docente ha decidido que 3 preguntas de esta PEC entrarán en el examen, ¿sí? Y este año el equipo docente os ha puesto un artículo científico, que ya os lo he dicho antes, es el método de Sherlock Holmes, y habla sobre la abducción, que por cierto es muy interesante. Yo le he pegado un vistazo hoy al artículo y la verdad es que es súper interesante y bueno, os lo ha dejado en inglés y como él ya sabe que vosotros sabéis utilizar diferentes herramientas como el Google Translation, ¿no? Se dice así, ¿no? El traductor de Google o incluso quién se atrevería con la inteligencia artificial, pues os lo ha puesto en inglés para que lo traduzcáis vosotras, ¿vale? ¿Sí? Vale. El estudio científico del método de Sherlock Holmes, viene traducido, os lo ha traducido él, ¿vale? Con esto no tenéis que tener miedo, porque ya lo ha traducido el equipo docente. Pero luego hay otro pequeño estudio científico que ese no está traducido. A ver, el estudio científico que os entrará en el examen no está traducido. Y luego hay un capítulo de un libro que se llama El método de Sherlock Holmes, ¿vale? De la abducción, que os sirve para entender la PEC. Vale. ¿Vale? Y ese está traducido. ¿Preguntas? No. Se está colgado, ¿no? ¿Qué preguntas tenéis? No se ha colgado nada, ¿eh? Todavía nada, vale. No, aquí no se ha colgado nada, ¿eh? Aquí estamos todas bien. No estamos perfectas. Lo que pasa es que nadie habla, solo hablo yo. No, digo si está colgado el material, sea en la guía. Ah, que está colgado, vale. A ver, el material está colgado y yo os he puesto en el grupo de tutoría nuestro de la SEDURGE, os he puesto el estudio científico en inglés y os lo he dejado traducido de mi cosecha. ¿Vale? Buenísimo, vale. Pero el equipo docente os lo ha puesto en inglés para que vosotros lo podáis traducir. Vale. Y también os he colgado un resumen para que entendáis lo de la PEC, un pequeño resumen, y hoy, como tenemos tiempo, os lo voy a intentar leer para que lo desgranemos aquí, para avanzar tiempo, ¿vale? Vale. ¿Os parece? Vale. Sí. Vale. Tenemos la introducción y tenemos tiempo, prefiero focalizarme hoy en esto y luego decir cómo vamos a ir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, abrir bien los oídos porque vamos a hablar un poco de
esta prueba de evaluación continua. Esto sería la parte obligatoria, ¿vale? Las 3 preguntas sobre ese artículo científico, repito, sobre este artículo científico, ¿sí? Es el que está en el foro de la asignatura en inglés y que yo os lo he dejado traducido en nuestro foro de la SEDUSJ. Ese es el que entrarán estas preguntas, ¿vale? Perfecto. En el aula virtual del equipo docente, perdón, en el foro del equipo docente, en la sección donde tenéis la PEC, también lo tenéis en inglés. Si lo queréis, lo podéis traducir vosotras mismas. ¿De acuerdo? Cogéis el Google Translation y es muy sencillo, ¿eh? ¿Vale? Ponéis traducir, adjuntar archivo y se os traduce. ¿De acuerdo? No tiene ningún misterio, ¿eh? ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿De acuerdo? Yo he puesto se trabajará en tutoría. ¿Por qué? Porque si queréis y queréis que le demos alguna vuelta y nos da la vida, podríamos trabajar un poco en tutoría, pero bueno, yo creo que lo podéis leer vosotras, no tiene grandes historias. Vosotras mismas, si necesitáis ayuda o algo, por favor, pedid, ¿vale? ¿De acuerdo? De las preguntas, de esas 3 preguntas, cada pregunta en el examen os sumarán 0,33 con un total de 1 punto. Sí, pero si no, resta, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Sí, vale. Esto es la PEC obligatoria. Os voy a leer un poco sobre esta PEC obligatoria, las directrices que se nos ha dejado el equipo docente para que lo sepáis vosotras, ¿vale? ¿Sí? Vale. Entonces, pues nada, esta PEC está vinculada a las 3 preguntas estas. Implica una lectura crítica y el estudio de un artículo científico sin necesidad de entregar ningún informe ni documento. ¿De acuerdo? O sea, en esta PEC obligatoria, que sería que entran las preguntas de examen, no tenéis que entregar ningún informe ni nada, simplemente leerlo. ¿Vale? Para facilitar la comprensión, el artículo se acompaña de una introducción elaborada por el equipo docente y de un material de apoyo. ¿Cuál es este material de apoyo? El método de Sherlock Holmes con la aducción, ¿de acuerdo? Que es lo que ellos os han dejado para que vosotros le peguéis un vistacito, ¿vale? ¿Sí? No obstante, solo los contenidos de los artículos son evaluables en la prueba presencial, ¿de acuerdo? Insistimos, las preguntas de la prueba presencial constituyen la única forma de evaluación de esta parte obligatoria de la PEC, ¿vale? Solamente será esa lectura en la que tenéis que leerlo y es lo único que os van a hacer, ¿de acuerdo? Ellos recomiendan reservar un espacio en las primeras sesiones para trabajar el artículo. O sea, ellos recomiendan de que lo miremos juntas, ¿vale? Que por eso os digo que si queréis, hoy no, pero algún día me decís, Mónica, vamos a mirarlo juntas y lo podemos mirar juntas para trabajarlo, ¿de acuerdo? ¿Os parece? Vale. Eso lo consensuáis y me decís y entonces abrimos una tutoría para trabajar la PEC, ¿vale? Vale. ¿De acuerdo? Igualmente, adjuntan una copia del artículo, el resumen y las recomendaciones específicas disponibles la próxima semana. Bueno, esto ya está. Igualmente ya veréis que viene el método de Sherlock Holmes de la abducción, que son como unas copias de un libro que ellos os ponen para que podáis para que podáis entenderlo. ¿Se entiende? ¿Vale? ¿Sí? Vale. ¿No? Sí, sí. Sí, Pili, vale. A ver, sobre todo para entender el tema. Si nos da un poco de vida, si nos da un poco la vida luego, podemos abrir el mensaje que os he dejado y hacer una pequeña introducción para que veáis dónde está el foro, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Vale. Visto la PEC obligatoria, vamos a por la PEC opcional, ¿sí? Que sería la otra PEC. Que sería, una vez hecho esto de aquí, elaborar un informe científico de la PEC. ¿Vale? Y a esto se os sumaría un punto al examen.
Esta es opcional. ¿Qué significa? Que si tú dices, no, mira, yo solamente voy a hacer la obligatoria, pues pasas de la opcional. Que vas al examen, que sacas un 5, pues un 5. ¿Vale? Que vas al examen, sacas un 5, has hecho la opcional, te dan un punto más. Sacarías un 6. ¿Vale? De nota final. ¿De acuerdo? Y hay otras actividades evaluables, otras que son prácticas de laboratorio y se pueden hacer, se hacen en la sede central, las tutoriza el equipo docente, las podéis hacer telemáticas o presenciales allí y estas os sumaría 0,5. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, hay como 3 PECs, ¿no? Sí. ¿Vale? Sí, pero una Algo cosa, así. Mónica. Venga, preguntas. Si tú haces la de elaboración del informe científico, que te suma un punto, ¿vale? Sí. Y la de laboratorio, medio punto. O sea, en total te puedes subir 1,5 puntos las PEC. Sí, pero a partir de 5, ¿eh? Sí. No, porque los otros años habían hecho o presencial o allí, o sea, no te contaban. Vale. Han hecho de todo, Pili. En 5 años que llevo tutorizando esta asignatura, han hecho de todo. Cada año lo hacen diferente. Había un año que te conectabas online, igual que aquí, te daban 0,5. Sí. Que yo sinceramente, yo las haría. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sacar un 5 pelado en una asignatura que sacar un 6,5. Y otra cosa, las PECs os ayudan a entender el tema. Sí. Trabajas el tema. No, a ver, no os van a preguntar nada que no sea material del examen, material del libro. A ver, me explico. Profundizarán sobre algo, pero jolines, yo me inscribiría. A ver, para las prácticas de laboratorio sí que tenéis que entrar en la plataforma y directamente solicitarlas al equipo docente. Tiene que haber me imagino que tiene que haber algún lugar donde podéis solicitarlas. No lo he mirado, pero lo podéis mirar vosotras tranquilamente. Supongo que es más tarde, para que lo abren esto. El año pasado. Yo creo que sí, pero igualmente la inscripción seguramente que ya está disponible. Vamos, seguro. Yo creo que sí. Sí, no sé. El año pasado fue más tarde. Bueno, pero tú no te fíes del año pasado, Pili. Es ahora. Es now, es ahora, es esto, no. El año pasado era el año pasado. Este año es así. Es que el año pasado era la PEC del tema 7. Mira, otras actividades evaluables. Aquí me pone referente a las actividades estas, que comentas, Pili. ¿Vale? Mira la directriz que me han pasado a mí. Se trata de una práctica de laboratorio en la que los estudiantes podrán participar de forma presencial o telemática, dependiendo del tipo de práctica. Estas actividades no forman parte de los contenidos evaluables de la asignatura, ni de la PEC. Sin embargo, la simple participación permitirá obtener 0,5 adicionales, que se sumarán a la calificación final siempre sobre la nota de aprobado. Estas prácticas son compatibles con la PEC voluntaria, lo que significa que los estudiantes pueden acumular hasta 1,5 puntos adicional a la nota obtenida. O sea, con la PEC voluntaria también. En principio no se necesita trabajarlas en tutoría, aunque os animamos a que nos la patrocinéis y que animéis a los estudiantes. Las prácticas disponibles se anunciarán mediante avisos específicos en el aula virtual. Esto ya es el equipo docente con vosotros. Yo solo informo. A partir de aquí, si queréis hacerlas, pues tenéis que estar pendientes. Seguramente, mirando el foro mirando el correo electrónico de la asignatura, solamente que os avisan, ya están disponibles las prácticas o ya os podéis inscribir a las prácticas, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale. Sí. Que a lo mejor es más adelante, no lo sé, yo no lo sé. Aquí pone, al nuestro pone que se irán anunciando las prácticas presenciales y telemáticamente del laboratorio con enlaces a calendarios y tareas, así como la información de la bonificación y tal. Se irá de esto, supongo. El año pasado sé que iban saliendo, que eran, o sea, el año pasado podías elegir entre la presencial o la otra, ¿sabes?
Y entonces, no, el año pasado se podían hacer las dos también. No, yo creo que no. Porque había gente que... Y el año de antes se podían hacer también igual que estas. Podías hacer esta y esta. Había una práctica de laboratorio que también te conectabas online y luego había la práctica normal. Bueno, da igual, eso es irrelevante. Vamos a lo nuestro. Vale. ¿Alguna pregunta más de este año, por favor? No. Vale, ¿os ha quedado claro? Sí. ¿Alguien va a hacer ¿queréis hacer la práctica esta, la obligatoria? Sí. ¿La obligatoria? Claro, Sí. hay que hacerla, ¿no? Bueno, Sí, habrá gente que pase y se va al examen y punto. No, Yo no. lo haría. Hombre, no, son Hay que 3 hacerla. preguntas, Y ya que tenéis que hacer esto, no seáis tontorronas. Ay, Sí, estoy grabando. hacer el informe. Y hacer esto, el informe, por Claro, favor, el sí que informe es de una la práctica. tontería no hacerlo. ¿Eh? ¿Vale? Sí. ¿Sí o no? Sí. Y si podéis hacer esto, mejor también, porque a lo mejor son unas preguntas chorras que dicen, mira, hice unas cuantas preguntas y me gané un medio punto. ¿Vale? ¿Sí? Genial. Venga, va, seguimos. ¿No hay ninguna pregunta más de esto o no? No. Vale. Ya hablaremos de poder trabajar esta PEC, ¿vale? Bibliografía básica, ya sabéis, es el libro, ¿vale? Que os he enseñado al principio. Y luego yo he puesto aquí un pequeño cronograma. Sí que esto es un poco ilusorio, porque esta asignatura yo siempre he puesto cronogramas y raro año el que hemos acabado. Sí, hubo un año que acabamos, pero yo iba dando el tema con una chica que la chica se lo curraba. Entonces, cuando venía, ya había mirado el tema y yo iba a lo esencial. Pi, y ya está. Acabamos y aprobó. Os lo digo en serio. A la primera. Todo depende también del esfuerzo que le metáis vosotras. ¿Vale? Claro. Porque si venís aquí a la clase y no me leí el tema, no es que yo no he podido, no, pues entonces, claro, es que el pastel, si no le metemos una hora de cocción, no sale, ¿eh? ¿Sí o no? Entonces, me gustaría mucho, pues eso, ¿no? Que os implicáis por vosotras mismas, porque estudiar en verano, es un coñazo, ¿vale? O sea, meterle ahora horas y luego en verano a la playa, ¿vale? O a la piscina, ¿de acuerdo? Entonces, hoy había dicho lo de la presentación. Sí, nos queda tiempo para mirar lo de la PEC, ¿eh? Lo vamos a mirarlo ahora. Entonces, mi propuesta es la semana que viene, tema 3. El tema 3, como novedad, no es el tema del libro. Ya tenéis que coger y prepararlo. Para el martes que viene, tema 3. ¡Pam! ¿Eh? Vale. ¿De acuerdo? Sí. En este tema 3, los alumnos con el capítulo original en inglés, bueno, ya lo he explicado, ¿no? Sí. Lo ha traducido el equipo docente, no os preocupéis, Hay una pequeña introducción y luego está el tema. Y la verdad es que no incluso van más al grano que el año pasado con este tema. Porque el año pasado había muchas teorías ahí, que es la inducción categórica, que es la inducción no sé cuántos, y ahora se han centrado más en algo más actualizado. No significa que el tema sea corto, ¿vale? Pero bueno. Luego tenemos el 4 de marzo tema 4 y el 11 tema 4. Para el tema 4 he cogido 2 días, para el tema 5 he cogido un día, para el tema 6 2, luego el 2 días, tema 7, tema 8, tema 9. Haremos lo que podamos, porque es que no nos va a dar la vida para acabarlo todo, ¿vale? Yo os digo, es muy denso. Los que repetís este año ya lo sabéis. Y no os sintáis mal porque esta asignatura a la primera muy poca gente, ¿vale? Porque hay que meterle muchas horas. Muchas horas. No nos vamos a engañar, ¿no? Hay que meter un montón de horas. Entonces, vamos a ver. Si queréis hacer un pantallazo o algo de esto, es lo que vamos a intentar mantener. Yo ya lo tengo aquí, ya lo tengo yo guardado. Os dejaré este cronograma y esta presentación, os la voy a dejar en el foro para que la podáis tener, ¿vale? Y ahora, ¿alguna pregunta? No. Vale. Ahora lo que voy a hacer es intentar entrar en el foro
y enseñaros lo que he dejado, ¿vale? Para vosotras. Voy, dentro de un periquete. Para ver lo de la PEC, ¿vale? Ya que estamos, ¿no? Veis todo en pantalla, ¿eh? No. Sí, tranquila, se está abriendo. Todavía no veis nada, yo tampoco. Vale. Se está abriendo el foro. Para que veáis el mensaje que os he dejado, ¿eh? Ir entrando al foro porque yo ahí os voy a ir dejando todo lo que pueda. ¿Vale? Vale. Entonces, es importante, vamos a ver, ¿vale? Que en el foro mismo, a ver, tarda un poquito en abrirse, es normal, y vamos a ver un poco, ¿vale? Aquí, sección tutoría, la nuestra. Lo veis bien, ¿no? En la pantalla, como voy moviéndome, ¿no? Sí. Vale. Vosotros tenéis esto y tenéis aquí, miraros, aquí a la parte izquierda tenéis el tema 3 y aquí, ¿vale? Tendréis el material de estudio. Clicáis aquí y ¿qué veréis? El tema 3, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿eh? Para lo que tenéis que estudiar, ¿vale? Vale. Sí. Espera, que lo voy a poner en español, que encima esto está... Jolines. Espérate que esto... Mi pantallita está muy pequeña. Ya está. Ay, madre. Aquí. ¿Lo veis? Aquí tenéis el tema en inglés del tema 3 y el tema traducido. Si lo abrís, no habéis chafardeado esto todavía, ¿no? Sí. Tenéis el tema, ¿eh? ¿Ya lo habéis mirado? Sí. Yo lo he imprimido. Ostras, madre mía, muy bien, ¿eh? Vale, entonces ya lo habéis hecho todo. Qué guay. Sí. Ya lo tenéis todo hecho. ¿Eh? Y aquí, regresar al curso. Aquí directamente os he puesto yo a ver, de tutoría, madre de... Aquí. Hay tantas cosas, ¿eh? Vale. En sección tutoría tenemos nuestro grupo, Vale. foro de tutorización, y lo tenemos aquí. Bueno, a lo mejor vosotros lo tenéis diferente de yo, ¿eh? ¿Vale? Sí. Y os he dejado la bienvenida y la PEC obligatoria, explicación, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una pequeña introducción, porque adelantamos ya, ¿no? Ya que estamos, ¿vale? Os he puesto esto, queridas alumnas, ¿vale? Hoy es la primera tutoría y aquí os dejo bien, pues lo que es el artículo de la PEC, ¿vale? El artículo científico que sería este de aquí. Y aquí tenéis el artículo científico que tenemos que leer, que tenéis que leer traducido. Si clicáis, se os abre y lo tenéis ahí, ¿vale? Espera, voy a bajar esto aquí. ¿Vale? Está en chiquitito, lo vais viendo, ¿vale? Y aquí os viene todo el trabajo, ¿vale? Lo que tenéis que ver. Estas frases son incoherentes entre sí, ¿vale? Y habla sobre el efecto que os he dicho antes, ¿eh? Sobre la abducción esta, ¿vale? Y bueno, venís aquí y lo leéis, ¿vale? ¿Lo leéis? Yo no creo que esto os cause ninguna dificultad, vaya, muy pocas dificultades, ¿vale? ¿Vale? Leéis, se hacen una serie de experimentos, ¿vale? De acuerdo. Y aquí, en esta sección de aquí, a ver si puedo ahora volver aquí, esto lo cierro, ¿vale? Aquí tenéis la lectura de apoyo del equipo docente que os ha dejado para conocer el tema de la abducción, ¿vale? Cómo abducir a alguien, ¿eh? Vale, ahí está. ¿Eh? Y lo tenéis aquí, clicáis y ampliáis porque han hecho unas fotocopias muy chiquititas. Y aquí tenéis el capítulo 14, todo esto, ¿eh? El método este, ¿eh? ¿Vale? Sí. Y como vosotros comprenderéis, hay un montón de páginas, eso sí. ¿Vale? Pero bueno, lo leéis, ¿vale? Esto es un apoyo para entender bien este tema. Tampoco hay tantas hojas, ¿eh? No son muchas, ¿eh? Habrá unas 8 o 10, no creo que más. Pero es como apoyo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y os he dejado más o menos en qué consiste la PEC. A ver si puedo poner esto más bien.
No puedo. Un momentito. No puedo enganchar esto. Ahí. Me da miedo porque si toco esto, vaya que la fastidie. Vale, pues ya, así, ya está. Entonces, ¿en qué consiste la PEC? Ya os lo he comentado, es obligatoria. Esto, Mónica, un momento. ¿Esto de la abducción, esto es algún tema o no? No, es nuevo de este año. Vale. Es nuevo de este año esto. Por eso os han puesto... Por eso porque no me suena de ningún tema. No, por eso os han puesto, pero tiene que ver con la PEC. Es como una ampliación que han hecho ellos, ¿vale? Y ahora lo vamos a ver, ¿vale? Esto tiene que ver, la PEC de este curso se centra en un tipo de inferencia inductiva, ¿vale? Va sobre un tipo de inferencia inductiva. A lo mejor tiene que ver con el tema 3. Yo no me lo he leído el tema 3. Ni por asomo. No he abierto todavía, ¿vale? Yo no. Hace nada que lo han colgado eso, ¿eh? ¿Vale? A lo mejor sí que tiene que ver con el tema 3. Pero fíjate que tiene que ver con el método de Sherlock Holmes, que tiene que ver con lo que acabo de abrir hace un momento, que va sobre la abducción. ¿Vale? ¿Sí? Sí. O sea, la PEC no tiene nada que ver con el libro de lo del año pasado. De este a lo mejor tiene que ver con el 3. Y para que entendáis esto, tenéis las fotocopias que os ha puesto el equipo de centro para que os lo leáis y entendáis para hacer la PEC. Si no, no lo vais a poder hacer. ¿Me he explicado? Sí. Vale. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿en qué consiste? En generación de explicaciones, ¿vale? Abducción o inferencia abductiva, que no sé lo que es yo todavía, ya lo veremos, ¿vale? Lo sabréis cuando leáis el artículo. No el artículo, sino los trocitos del libro, ¿eh? Y el artículo supongo que también va de esto, ¿vale? Y luego, exactamente, y las diferencias entre inferencia abductiva y otras formas de inferencia inductiva. Por lo que yo estoy leyendo aquí, creo que la inferencia abductiva es una forma de inferencia inductiva. Que esto a Ceci le está sonando a chino, porque nunca se ha leído el libro. ¿A qué no, Ceci? No, sí lo entiendo todo. Es lo de la inferencia. ¡Ostras! Y perdona, de verdad, me entiende todo yo aquí. Vale. Claro. Todas las inferencias. Vale, inferencia inductiva. Bueno, muy bien. Claro. Muy bien. El tipo de inferencia es aquella que usamos al responder preguntas tipo ¿por qué? ¿No sabéis los niños pequeños que empiezan ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? O nosotros. ¿Por qué? Imaginaros, os voy a poner un ejemplo. Imaginar que yo hoy no vengo a hacer la tutoría. Vosotros conectáis. Se conecta Ceci, se conecta Rosa y se conecta la Pili. ¿Vale? Y entonces, cada una de vosotras os preguntáis ¿por qué? A ver, Pili, ¿por qué no me puedo haber conectado hoy? O Rosa, ¿por qué? O Ceci, ¿por qué? Vale, pero ¿esto con qué tipo de inferencia tiene que ver? No. Yo te estoy haciendo una pregunta, ¿vale? Yo hoy no cada uno va a tener... Cada uno va a hacer una suposición. ¿Perdona? Cada uno va a hacer una suposición. Por ejemplo, ¿tú qué podrías imaginar? ¿Por qué no me he conectado? Mejor sonó otra persona. Vale. O por ejemplo, la Rosa. ¿Alguien puede contestar? Porque estabas indispuesta o algo. O estaba indispuesta. Tú piensas que yo estoy indispuesta. La Ceci piensa que me ha salido un plan mejor. Sí, totalmente. La lotería y te fuiste. ¿Y la Pili qué piensa? Que te has olvidado. Que me he olvidado, ¿vale? ¿Vale? Exactamente. Buscando explicaciones ante inconsistentes o situaciones inesperadas, ¿vale? O sea, este tipo de inferencias ocurren cuando nosotros no sabemos el porqué de que ha pasado algo. Por eso están dentro de las inferencias inductivas, porque tú haces una inducción sobre lo que ha podido pasar, ¿sí o no? Ejemplo para entender la abducción. Se presenta un caso de una serie en televisión en la que una trabajadora, Marie, no aparece en la oficina. Esta soy yo. Dos compañeros ofrecen explicaciones distintas. Un compañero cree
que su ausencia se debe a un problema emocional basado en el comportamiento del día anterior. Jolines, Mónica no estaba muy bien con la pareja, ya se ha venido abajo. Esta ya no viene, ¿eh? A ver, podría ser o no, ¿eh? Y luego, esta me pega más. El jefe, con más información, supone que ha sido secuestrada porque investiga un caso de espionaje. Su jefe piensa que me han secuestrado porque él está investigando algo de espionaje. Diferencia clave: la explicación elegida depende del conocimiento previo y de la experiencia de cada persona. O sea, cada uno dentro de nuestro conocimiento y de lo que conocemos de esta persona hacemos una inferencia inductiva sobre lo que ha podido pasar en esa circunstancia. Va mucho con lo probable, ¿no? Por eso, ¿pero por qué es probable? Porque hay una inducción que se llama deductiva e inductiva. Exacto. La inductiva, ¿cómo sería? Lo que podría ser, pero no se sabe. La inductiva va de las premisas o sea, de lo que sabemos a algo que es probable, probabilístico. Claro, pero basado en el conocimiento y de la experiencia, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la forma de diferencia inductiva, ¿vale? O sea, la deductiva es lo que tú deduces y la inductiva a lo que tú puedes también inducir en función de tus experiencias, ¿vale? Estamos haciendo una pequeña introducción hoy, ¿vale? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y de esto irá la PEC, ¿vale? El contenido evaluable de la PEC se evaluará en 3 preguntas que no hemos dicho, basada en el artículo de Kelly Klemlani ¿vale? Con el artículo del 2023 que os han colgado en inglés, ¿vale? ¿Sí? Vale. Solo es evaluable el contenido del artículo y la explicación general de la inferencia abductiva, que es un tipo de inferencia como era inductiva, ¿no? Inductiva. Inductiva. Y el capítulo de Johnson Lake no son materia de examen. O sea, el artículo del método de Sherlock Holmes no entra en el examen. Es para que tú entiendas qué es la abducción. ¿Se entiende? Pues va un poco, por lo que estoy viendo, Mónica, con el tema 6, que es la probabilidad, la probabilística, ¿no? ¿Sería? No, toca con el tema 3, creo que es de inducción. Inducción, ¿te acuerdas? Categórica o lo que sea. Sí. Yo ya te entiendo por dónde tú vas. También puede tocar también por el 6. Vale. También, bueno, ya lo iré viendo, a ver. ¿Vale? Pero no te lo quiero asegurar porque yo no me lo he leído. No me he leído el artículo ni nada. El tema 3 era como más general de la probabilidad y todo esto, y luego en el que ella dice era como más específico. Sí, no, el 6 es probabilística. El 6 es probabilidad total. Sí, pero que es como una parte que ya se había tratado en el tema 3, a nivel más general. Sí, pero el del tema 3 era aquello, ¿os acordáis aquello de la categorización? Sí. Hablaba sobre la categorización antes, pero ahora lo han cambiado. Ahora va sobre ahora el tema 3 va sobre, lo pone aquí, sobre el razonamiento inductivo. Este año. ¿Vale? Y yo creo que irá sobre el tema 3. Le han puesto algo más práctico, porque la verdad era insufrible el tema 3 del año pasado, No, espérate que leas este, Este no lo has visto tú, es aquel que habíamos abierto hace un momento, Pero yo creo que es un poco más real, Mónica. Es que me da la sensación, por lo que estoy viendo en la ONET, incluso con los exámenes, que es mucho más de razonamiento, Ahora ya es mucho más, todo más... O sea, te hacen razonar más, no tanto, ¿sabes? Ya, por lo que estoy viendo en los exámenes, que he hecho yo. A ver, el año pasado el tema 3 era... poco. Sí, el año pasado el tema 3 era la categorización. Sí. Y este año es el razonamiento inductivo. Es totalmente diferente. Sí. Han cambiado el material, ¿sabéis? Sí. No sé, se lo han cargado, no sé por qué. No, aquí hay algo de categorización, también. No sé por qué. Pero a mí me gusta que se lo hayan cargado porque lo encuentro más interesante esto que lo que hacía antes de categorización. En eso estoy de acuerdo.
Esto es, incluso vamos a aprender más cosas. Porque las personas hacemos inducciones en función de nuestras vivencias y de lo que nosotros sabemos, ¿no? De nuestra experiencia. Práctico, sí. La verdad es que sí. Bien, vale. Luego, cuestiones principales del artículo. El artículo aborda dos preguntas clave. ¿Qué factores promueven la inducción de explicaciones? ¿Vale? Que se comparan dos formas de afrontar inconsistencias, refutación directa versus generación de explicaciones, abducción, mira, aquí nos ponen de qué va un poco, ¿vale? Generación de explicaciones es la abducción, la explicación que tú das en función de tus experiencias, ¿vale? Y dos, explicaciones temporales versus explicaciones causales. El estudio analiza cómo las experiencias dependen del tipo de inconsistencia detectada. Porque si, por ejemplo, tu explicación no tiene una explicación causal porque es inconsistente. O sea, tu explicación tiene que ser consistente con la causa que tú creas que ha sido. Si no, es inconsistente. De lo que ha pasado, por ejemplo, a Mónica porque no ha venido a tutoría. ¿Vale? Vale. Eso es lo que pone, ¿vale? ¿Cómo estudiar el artículo de Kelly y Kemlani de 2023? ¿Cómo lo vais a estudiar? ¿O cómo os aconsejamos que lo estudiéis? Identificar las variables dependientes e independientes, así como los métodos usados para medirlas, diferenciar entre los diseños experimentales y el objetivo de cada experimento y entender las técnicas estadísticas utilizadas, ¿vale? Como la técnica del test de Wilcoxon, ¿vale? Wilkinson. Comparación en muestras dependientes, la prueba binomial, esto ya lo conocemos, ¿no? De análisis de datos, Sí. Determina si una respuesta es mayor a lo esperado por azar y el tamaño del efecto y ponencia estadística, que no es necesario memorizar datos, sino comprender su interpretación, ¿vale? Consejos finales, leer el artículo de forma crítica, comprendiendo los diseños experimentales y su propósito. No es necesario memorizar números exactos. Vosotros tenéis el estudio científico. ¿Me tengo que fijar en los datos de los números? No. Pero sí entender los resultados generales y la lógica de ese análisis, ¿vale? Y si es necesario, repasar contenidos de estadística y metodología, por si tenéis alguna duda, ¿vale? Como esto de aquí, que era la prueba binomial, que es el test de Wilcoxon y que es el tamaño del efecto, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, podéis plantearlo en tutoría, como os lo he comentado, y si os viene de gusto, ya sabéis que tenemos mucho temario, pero si me decís, mira, Mónica, vamos a hacer una tutoría sobre la PEC y nos espabiláis, podemos repasar si queréis lo que vosotras queráis. ¿Vale? Y ahora ya os voy a ver. Esto os lo he dejado en el foro, No tengáis apuro, que lo tenéis todo, ¿vale? Aquí. O sea, chafardear, que hubiese dejado todo. Menos el tema 3 está todo. Porque colgados el tema 3, si lo tenéis ahí, es una tontería. Sí, está ahí, sí. Ya, vosotros ya tenéis un nivel, ¿sabes? Sí. Ya lleváis vuestra carrera ya en la UNED y no. Ya lo sabéis, ¿no? Sí. Bueno, Claro, a ver, un momentito. Aquí. Muy bien. Entonces, os voy a ver las caritas. Vale. Bueno, pues, ¿qué os parece? Ahora nos quedan nada, 8 minutos. Vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Si tenéis alguna duda, si os puedo resolver algo, o si os ha quedado claro, o si no os ha quedado claro. Decirme algo. Está claro, está claro. Ha quedado claro, vale. Entonces, intentad hacer las PECs. La semana que viene vemos el tema 3. Por favor, venid con el tema leído. Por favor. Entonces, yo no voy a poder explicarlo todo del tema 3, lo sabéis, pero sí que voy a intentar sintetizar todo y hacerlo todo lo más práctico que pueda, ¿vale? Dando durante 45 minutos, que yo estoy aquí charlando, y vosotras también. Y si me da la vida, que es el objetivo que yo tengo, es poder hacer al final 10-15 minutos de preguntas de exámenes. No hay muchas porque el libro tampoco es muy viejo, pero yo voy a hacer preguntas de mi cosecha, ¿vale? Para jugar un poco a ver si entendéis. Bueno, como es del tema 3, tiene que ser de mi cosecha, pues no hay nada, ¿vale?
Me las tengo que inventar yo. Tu cosecha Pero propia. bueno, para ir haciendo un poco de preguntas, a ver si vamos asimilando el tema, ¿vale? Buenísimo. ¿Os parece bien? Muy bien. Sí. Muy bien. Bueno, chicas, pues lo dejamos aquí. Quedan 5 Vale. minutos. Mira, me voy a tomar un chocolate que tengo aquí y me lío con otra tutoría. Vale. Bien. ¿Vale? La semana que viene Genial. sí que, por favor, traedme el tema preparado, ¿vale? Vale, Vale, Mónica. estupendo. Venga, guapas, me Gracias. alegro de veros a las Un 3. saludo a todas. Hasta Adeu, pronto. adeu, chiquis. Chao, cuidaros.